Capítulo 11. Harry no quería que los demás supieran que Luna y él tenían la misma alucinación, si eso es lo que era, de modo que no volvió a mencionar los caballos. Simplemente se sentó en el carruaje y cerró la portezuela tras él. Con todo, no pudo evitar mirar las siluetas de los animales que se movían detrás de la ventanilla. ¿Han visto a Grumbly Plank?, preguntó Ginny. ¿Qué hace aquí? No se habrá marchado Hagrid, ¿verdad? A mí no me importaría, dijo Luna. No es muy buen profesor. Claro que lo es, saltaron Harry, Ron y Ginny enojados. Harry lanzó una mirada fulminante a Hermione que carraspeó y dijo, sí, es muy bueno. Pues a los de Ravenclaw nos da mucha risa, comentó Luna sin inmutarse. Se ve que tienen un sentido del humor muy raro, les petó Ron mientras las ruedas del carruaje empezaban a moverse. A Luna no pareció afectarle la tosquedad de Ron, más bien al contrario. Se quedó mirándolo un buen rato, como si fuera un programa de televisión poco interesante. Los coches, traqueteando y balanceándose, avanzaban en caravana por el camino. Cuando pasaron entre los dos altos pilares de piedra, adornados con sendos cerdos alados en la parte de arriba, que había a ambos lados de la verja de los jardines del colegio. Harry se inclinó hacia adelante para ver si había luz en la cabaña de Hagrid, junto al bosque prohibido, pero los jardines estaban completamente oscuras. El castillo de Hogwarts, sin embargo, se erguía ante ellos, un imponente conjunto de torrecillas negro como el azabache contra el oscuro cielo, con alguna que otra ventana muy iluminada en la parte superior. Los carruajes se detuvieron en un tintineo cerca de los escalones de piedra que conducían a las puertas de roble, y Harry fue el primero en apearse. Se dio la vuelta una vez más para comprobar si había alguna ventana iluminada cerca del bosque, pero no distinguió señales de vida en la cabaña de Hagrid. Luego volvió a mirar de mala gana, porque todavía albergaba esperanzas de que hubiera desaparecido aquellas esqueléticas criaturas que conducían los carruajes, y vio que se habían quedado quietas y silenciosas en la fría noche, y que sus blancos e inexpresivos ojos relucían. Harry ya había tenido en otra ocasión la experiencia de percibir algo que Ron no podía ver, pero se había tratado de un reflejo en un espejo, algo mucho más incorpóreo que un centenar de sólidos animales lo bastante fuertes para tirar de una flota de carruajes. Si Luna no mentía, aquellas bestias siempre habían estado allí, aunque él nunca las había visto. Entonces, ¿por qué podía percibirlas en ese momento y sus amigos no? ¿Vienes o qué?, le preguntó Ron. Ah, sí, respondió Harry rápidamente, y se unieron a la muchedumbre que corría escalones arriba y entraba en el castillo. El vestíbulo resplandecía con la luz de las antorchas, y en él resonaban los pasos de los alumnos que caminaban por el suelo de las losas de piedra, hasta las puertas que había a la derecha, las cuales conducían al gran comedor, donde iba a celebrarse el banquete de bienvenida. Los alumnos fueron sentándose a las 4 largas mesas del gran comedor, que pertenecían a cada una de las casas del colegio. Bajo un techo negro sin estrellas, idéntico al cielo que podía verse a través de las altas ventanas, las velas que flotaban en el aire sobre las mesas iluminaban a los plateados fantasmas que había desperdigados por el comedor, así como los rostros de los alumnos que hablaban con entusiasmo, intercambiando noticias del verano, saludando a gritos a los amigos de otras casas y examinándose los recientes cortes de pelo y las nuevas túnicas. Una vez más, Harry se fijó en la gente que inclinaba la cabeza para cuchichear entre sí cuando él pasaba a su lado. Apretó los dientes e intentó hacer que no lo había notado o que no le importaba. Luna se separó de ellos al llegar a la mesa de Ravenclaw. En cuanto los demás llegaron a la de Gryffindor, a Ginny la llamaron unos compañeros de cuarto y fue a sentarse con ellos. Harry, Ron y Hermione y Neville contaron 4 asientos libres hacia la mitad de la mesa, entre Nick casi decapitado, el fantasma de la casa de Gryffindor, y Parvati Patil y Lavender Brown. Estos saludaron a Harry con tanta despreocupación y efusividad que el chico no tuvo ninguna duda de que habían dejado de hablar de él un segundo antes. Pero Harry tenía cosas más importantes en que pensar. Miraba por encima de las cabezas de los alumnos hacia la mesa de los profesores, que discurría a lo largo de la pared del fondo del comedor. Ahí tampoco está. Ron y Hermione recorrieron también la mesa con la mirada, aunque en realidad no hacía falta. Por su estatura, Hagrid destacaba enseguida en cualquier lugar. No puede haberse marchado, comentó Ron, que parecía un tanto angustiado. Claro que no, dijo Harry firmemente. No le habría pasado nada, ¿verdad?, sugirió Hermione con inquietud. No, respondió Harry de inmediato. Pero entonces, ¿dónde está? Se produjo una pausa y luego Harry dijo en voz baja para que no lo oyeran. Neville, Parvati y Lavender.
A lo mejor todavía no ha vuelto. Ya saben, de su misión, de eso que he estado haciendo este verano para Dumbledore. Sí, sí debe de ser eso, coincidió Ron más tranquilo. Pero Hermione se mordió el labio inferior y siguió recorriendo la mesa de los profesores con la mirada, como si allí fuera a encontrar alguna explicación convincente a la ausencia de Hagrid. ¿Quién es esa?, preguntó de pronto señalando hacia la mitad de la mesa. Harry miró hacia donde indicaba su amiga. Primero se detuvo en la figura del profesor Dumbledore, que estaba sentado en el centro de su silla de oro, de alto respaldo, con una túnica de color morado oscuro salpicada de estrellas plateadas y un sombrero juego. Dumbledore tenía la cabeza inclinada hacia la mujer que estaba sentada a su lado, que le decía algo al oído. Harry pensó que esa mujer parecía una tía solterona. Era rechoncha y bajita, y tenía el cabello perduzco, corto y rizado. Se había puesto una espantosa diadema de color rosa, que hacía juego con la esponjosa chaqueta del punto del mismo tono que llevaba sobre la túnica. Entonces, la mujer giró un poco la cabeza para beber un sorbo de su copa y Harry vio, con gran sorpresa, un pálido rostro que recordaba al de un sapo y dos ojos saltones y con bolsas. Es Umbridge. ¿Quién? Estaba en la vista. Trabaja para Fudge. Bonita chaqueta, comentó Ron con una sonrisa irónica. ¿Trabaja para Fudge?, repitió Hermione frunciendo el entrecejo. Entonces, ¿qué demonios hace aquí? No lo sé. Hermione volvió a recorrer la mesa de los profesores con los ojos entrecerrados. No, murmuró. No, seguro que no. Harry no entendió a qué se refería, pero no se lo preguntó, pues en ese instante acababa su atención la profesora Grumbly Plank, que acaba de aparecer detrás de la mesa de los profesores. Fue hasta el extremo de la mesa y se sentó en el lugar que debería haber ocupado Hagrid. Eso significaba que los de primer año ya habían cruzado el lago y habían llegado al castillo, y en efecto, unos segundos más tarde se abrieron la puerta de los del gran comedor. Por ella se entró una larga fila de alumnos de primero con pinta de asustados, guiados por la profesora McGonagall, que llevaba en las manos un taburete sobre el que reposaba un viejo sombrero de mago, muy remondado y zurcido, con una ancha rasgadura cerca del raído borde. Los murmullos que llenaban el gran comedor fueron apagándose. Los de primer año se pusieron en fila delante de la mesa de los profesores, de cara al resto de los alumnos, y la profesora McGonagall dejó con cuidado el taburete delante de ellos y luego se apartó. Los rostros de los de primero resplandecían tenuamente a la luz de las velas. Había un muchacho hacia la mitad de la fila que temblaba. Durante un momento Harry recordó lo aterrado que él estaba el día que tuvo que esperar allí, de pie a que le tocara el turno de someterse al examen que decidiría a qué casa pertenecería. El colegio entero permanecía expectante, conteniendo la respiración. Entonces la rasgadura que el sombrero tenía cerca del borde se abrió, como si fuera una boca, y el sombrero seleccionador se puso a cantar. Cuando Hogwarts comenzaba su andadura, y yo no tenía ni una sola arruga, los fundadores del colegio creían que jamás se separarían. Todos tenían el mismo objetivo, un solo deseo compartían: crear el mejor colegio mágico del mundo y transmitir su saber a sus alumnos. Juntos lo levantaremos y allí enseñaremos, decidieron los cuatro amigos, sin pensar que su unión pudiera fracasar. Porque, ¿dónde podía encontrarse dos amigos como Slytherin y Gryffindor? Solo otra pareja, Hufflepuff y Ravenclaw. A ellos podían compararse. ¿Cómo fue que todo acabó mal? ¿Cómo pudieron arruinarse tan buenas amistades? Verán, yo estaba allí y puedo contarles toda la triste y lamentable historia. Dijo Slytherin, solo enseñamos a aquellos que tengan pura ascendencia. Dijo Ravenclaw, solo enseñaremos a aquellos de probada inteligencia. Dijo Gryffindor, solo enseñaremos a aquellos que hayan logrado hazañas. Dijo Hufflepuff, yo les enseñaré a todos y trataré a todos por igual. Cada uno de los cuatro fundadores acogía en su casa a los que quería. Slytherin solo aceptaba a los magos de sangre limpia y gran astucia como él, mientras que Ravenclaw solo enseñaba a los de mente muy despierta, los más valientes y audaces. Tenían como maestro al temerario Gryffindor. La buena de Hufflepuff se quedó con el resto y todo su saber le transmitía. De este modo, las cosas y sus fundadores mantuvieron su firme y sincera amistad, y Hogwarts funcionó en armonía durante largos años de felicidad, hasta que surgió entre nosotros la discordia, que de nuestros medios y errores se nutría. Las casas que, como cuatro pilares, habían sostenido nuestra escuela, se pelearon entre ellas, y divididas, todas querían dominar. Entonces parecía que el colegio mucho no podría aguantar, pues siempre había duelos y peleas entre amigos, hasta que por fin una mañana el viejo Slytherin partió, y aunque las peleas cesaron, el colegio muy triste se quedó, y nunca desde que los cuatro fundadores quedaron reducido a 3.
Volvieron a estar unidas las casas como pensaban estarlo siempre. Y todos los años el sombrero seleccionador se presenta y todos saben para qué. Yo los pongo a cada uno en una casa, porque esa es mi misión. Pero este año iré más lejos. Escuchen atentamente mi canción. Aunque estoy condenado a separarlos, creo que con eso cometemos un error. Aunque debo cumplir mi deber y cada año tengo que dividirlos, sigo pensando que así no lograremos eliminar el miedo que tenemos. Yo conozco los peligros, leo las señales, las lecciones que la historia nos enseña, y les digo que nuestro Hogwarts está amenazado por malignas fuerzas externas, y que si unidos no permanecemos, por dentro nos desmoronaremos. Ya les he dicho, ya están prevenidos, que comience la selección. El sombrero se quedó quieto y su discurso fue recibido con un fuerte aplauso, aunque por primera vez, según recordaba Harry, se escucharon al mismo tiempo murmullos y susurros. Por todo el gran comedor, los alumnos intercambiaban comentarios con sus vecinos. Y Harry, mientras aplaudía con los demás, sabía con exactitud de qué hablaban. Este año se ha ido un poco por las ramas, ¿no? Comentó Ron arqueando las cejas. Pero tiene mucha razón, repuso Harry. El sombrero seleccionador solía limitarse a describir las diferentes cualidades que buscaba cada una de las casas de Hogwarts, y su forma de seleccionar a los alumnos. Harry no recordaba que el sombrero seleccionador hubiera dado consejo al colegio. Me pregunto si habría hecho advertencias como esta alguna vez, dijo Hermione con ansiedad. Sí, ya lo creo, afirmó Nick casi decapitado, dándoselas de entendido e inclinándose hacia ella a través de Neville, quien hizo una mueca, pues era muy desagradable tener a un fantasma atravesando tu cuerpo. El sombrero se creó obligado a prevenir al colegio siempre que... Pero la profesora McGonagall, que esperaba para empezar a leer la lista de los alumnos de primer año, miraban a los ruidosos muchachos con aquellos ojos que abrazaban. Nick, casi decapitado, se llevó un transparente dedo a los labios y se sentó remilgadamente tieso. Y los murmullos cesaron de inmediato. La profesora McGonagall, tras recorrer por última vez las 4 mesas con el entrecejo fruncido, bajó la vista hacia el largo trozo de pergamino que tenía entre las manos y pronunció el primer nombre. Abercrombie Owen. El muchacho, muerto de miedo en el que Harry se había fijado antes, se adelantó dando tropizones y se puso el sombrero en la cabeza. Sus grandes orejas impidieron que éste se le cayera hasta los hombros. El sombrero caviló unos instantes y luego la rasgadura que tenía cerca del borde volvió a abrirse y gritó: «Gryffindor». Harry aplaudió con el resto de los de su casa mientras Sean Abercrombie iban tambaleando hasta su mesa y se sentaba. Parecía que estaba deseando que se lo tragara la tierra, para que nadie volviera a mirarlo jamás. Poco a poco, la larga fila de alumnos de primero fue disminuyendo. En las pausas que había entre la lectura de los nombres y la decisión del sombrero seleccionador, Harry oía como Ron le sonaban las tripas. Finalmente seleccionaron a Celia Rose como Hufflepuff, y la profesora McGonagall recogió el sombrero y el taburete, y se los llevó mientras el profesor Dumbledore se ponía en pie. Pese a los amargos sentimientos que Harry había experimentado, últimamente hacia su director en ese momento, lo tranquilizó ver a Dumbledore de pie entre los alumnos. Entre la ausencia de Hagrid y la presencia de los caballos con pinta de dragón, tenía la sensación de que su regreso a Hogwarts, tan esperado, estaba lleno de inesperadas sorpresas, como notas discordantes en una canción conocida. Sin embargo, la ceremonia era, al menos en aquel instante, como se suponía que debía de ser. El director del colegio se levantaba para saludarlos a todos antes del banquete de bienvenida. A los nuevos, dijo Dumbledore con voz sonora, los brazos abiertos y extendidos, y una radiante sonrisa en los labios. Les digo, bienvenidos. Y a los que no son tan nuevos les repitió, bienvenidos otra vez. En toda reunión hay un momento adecuado para los discursos, y como este no lo es, al ataque. Las palabras de Dumbledore fueron recibidas con risas y aplausos, y el director se sentó con sumo cuidado y se echó la larga barba sobre un hombro, para que no se le metiera en el plato, pues la comida había aparecido por arte de magia, y las 5 largas mesas estaban llenas a rebosar de trozos de carne asada, pasteles y bandejas de verduras, pan, salsas y jarras de jugo de calabaza. «Excelente», dijo Ron con un gemido de placer. Luego agarró la bandeja de chuletas que tenía más cerca y empezó a amontonarlas en su plato bajo la nostálgica mirada de Nick casi decapitado. «¿Qué dice usted antes de que se iniciara la ceremonia de selección?», le preguntó Hermione al fantasma. «¿Eso de que el sombrero podía lanzar advertencias?». «Ah, sí», contestó Nick contento de tener nuevo motivo para apartar la mirada del plato de Ron, quien estaba comiendo papas asadas con un entusiasmo casi indecente. «Sí he oído al sombrero lanzar advertencias otras veces, siempre que he detectado momentos de grave peligro para el colegio. Y por supuesto,
El consejo siempre ha sido el mismo. Permanezcan unidos, fortalezcanse por dentro. ¿Cómo va a fumar un fambón viv con fefio belfricio? Preguntó Ron. Tenía la boca tan llena que Harry creyó que era todo un logro que hubiese conseguido articular algún sonido. ¿Cómo dices? Preguntó con mucha educación y casi decapitado, mientras Hermione hacía una mueca de asco. Ron tragó como pudo y repitió. ¿Cómo vas a ver un sombrero si el colegio está en peligro? No tengo ni idea, respondió el fantasma. Bueno, vive en la oficina de Dumbledore, así que supongo que allí se entera de cosas. ¿Y pretende que todas las casas sean amigas? Inquirió Harry echando un vistazo a la mesa de Slytherin, donde estaba Draco Malfoy, rodeado de admiradores. Pues lo tiene difícil. Miren, no deberían adoptar esa actitud, les aconsejó Nick en tono reprobatorio. Cooperación pacífica, esa es la clave. Nosotros los fantasmas, pese a pertenecer a diferentes casas, mantenemos vínculos de amistad. Aunque haya competitividad entre Gryffindor y Slytherin, a mí ni se me ocurriría provocar una discusión con el varón sanguinario. Sí, pero es porque lo tiene usted miedo, aseguró Ron. Nick, casi decapitado, se ofendió mucho. ¿Miedo? Creo poder afirmar yo que Sir Nicholas, de Mimsy Porpington, nunca jamás he pecado de cobarde. La noble sangre que corre por mis venas. ¿Qué sangre? Lo interrumpió Ron. Pero si usted ya no tiene. Es una forma de hablar, exclamó Nick casi decapitado, tan enojado que empezó a temblarle aparatosamente la cabeza sobre el cuello medio rebanado. Espero tener todavía libertad para utilizar las palabras que se me antojen, dado que los placeres de la comida y de la bebida me han sido negados. Pero ya estoy acostumbrado a que los alumnos se rían de mi muerte, se los aseguro. Ron no se estaba riendo de usted, Nick, terció Hermione fulminando a su amigo con la mirada. Por desgracia, este volvía a tener la boca a punto de explotar, y lo único que consiguió decir fue algo que Nick no consideró una disculpa adecuada. Se elevó, se colocó bien el sombrero con plumas y se fue hacia el otro extremo de la mesa, donde se sentó entre los hermanos Creevy, Colin y Dennis. Felicidades, Ron, le soltó Hermione. ¿Qué pasa? Protestó el indignado. Al fin había conseguido tragar la comida que tenía en la boca. ¿No puedo hacer una sencilla pregunta? Olvídalo, dijo Hermione con fastidio, y ambos tuvieron el resto de la cena callados y enfurruñados. Harry estaba tan acostumbrado a sus discusiones que no se molestó en intentar reconciliarlos. Le pareció que empleaba mucho mejor su tiempo comiéndose el pastel de filete y riñones, y luego una gran ración de su tarta de melaza favorita. Cuando todos los alumnos terminaron de comer y el nivel de ruido del gran comedor empezó a subir de nuevo, Dumbledore se puso una vez más en pie. Las conversaciones se interrumpieron al instante, y todos giraron la cabeza para mirar al director. En ese momento Harry estaba maravillosamente amodorrado. Su cama de 4 columnas lo esperaba arriba, blanda y calientita. Bueno, ahora que estamos dirigiendo otro magnífico banquete, les pido un instante de atención para los habituales avisos del primer curso, anunció Dumbledore. Los de primer año deben saber que los alumnos tienen prohibido entrar en el bosque de los terrenos del castillo, y algunos de nuestros antiguos alumnos también deberían recordarlo. Harry, Ron y Hermione se miraron y se rieron por lo bajo. El señor Filch, el conserje, me ha pedido, y según dice, ya va 462 veces que les recuerda a todos que no está permitido hacer magia en los pasillos entre clase y clase, así como unas cuantas cosas más que pueden revisar en la larga lista que hay colgada en la puerta de su oficina. Este año hay 2 cambios en el profesorado. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a la profesora Grumbly Plank, que se encargará de las clases de cuidado de criaturas mágicas. También nos complace enormemente presentarles a la profesora Umbridge, la nueva responsable de defensa contra las artes oscuras. Hubo un educado pero no muy entusiasta aplauso, durante el cual Harry, Ron y Hermione se miraron un tanto angustiados. Dumbledore no había especificado durante cuánto tiempo iba a dar clases la profesora Grumbly Plank. Después, el director siguió diciendo: las pruebas para los equipos de Quidditch de casa tendrán lugar en... Se interrumpió e interrogó con la mirada a la profesora Umbridge. Como no era mucho más alta de pie que sentada, se produjo un momento de confusión, ya que nadie entendía por qué Dumbledore había dejado de hablar. Pero entonces la profesora Umbridge aclaró la garganta. Y los alumnos se dieron cuenta de que se había levantado, y de que pretendía pronunciar un discurso. Dumbledore solo vaciló unos segundos, luego se sentó con elegancia y miró con interés a la profesora Umbridge, como si lo que me deseara fuera oírla hablar. Otros miembros del profesorado no fueron tan hábiles disimulando su sorpresa. Las cejas de la profesora Sprout habían subido hasta la raíz de su airosa melena,
y la profesora McGonagall tenía la boca más delgada que nunca. Era la primera vez que un profesor nuevo interrumpía a Dumbledore. Muchos alumnos sonrieron. Era evidente que aquella mujer no tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas en Hogwarts. Gracias, señor director, empezó la profesora Umbridge con una sonrisa tonta, por esas amables palabras de bienvenida. Tenía una voz muy chillona y entrecortada, de niña pequeña, y una vez más Harry sintió hacia ella una aversión que no podía explicarse. Lo único que sabía era que todo en ella le resultaba repugnante, desde su estúpida voz hasta su esponjosa chaqueta de punto de color rosa. La profesora Umbridge volvió a carraspear. Y continuó su discurso. Bueno, en primer lugar quiero decir que me alegro de haber vuelto a Hogwarts. Sonrió enseñando unos dientes muy puntiagudos, y de ver tantas caritas felices que me miran. Harry echó un vistazo a su alrededor. Ninguna de las caras que vio tenía el aspecto de sentirse feliz. Más bien al contrario. Todas parecían muy sorprendidas de que se dirigiera a ellas como si tuvieran 5 años. Estoy impaciente por conocerlos a todos, y estoy segura de que seremos muy buenos amigos. Al oír aquello, los alumnos se miraron unos a otros. Algunos ya no podían contener una sonrisa burlona. Estoy dispuesta a ser amiga suya mientras no tenga que ponerme nunca esa chaqueta, le susurró Parvati a Lavender, y ambas rieron por lo bajo. La profesora Umbridge se aclaró la garganta una vez más. Pero cuando habló de nuevo, su voz ya no sonaba tan entrecortada como antes. Sonaba mucho más seria, y ahora sus palabras tenían un tono monótono, como si las hubiera aprendido de memoria. El Ministerio de Magia siempre ha considerado de vital importancia la educación de los jóvenes magos, de los jóvenes y brujas. Las excepcionales dones con las que nacieron podrían quedar reducidos a nada si no se les cultivan y desarrollaran mediante una cuidadosa instrucción. Las ancestrales habilidades de la comunidad mágica deben ser transmitidas de generación en generación para que no se pierdan para siempre. El tesoro escondido del saber mágico, acumulado por nuestros antepasados, debe de ser conservado, reabastecido y pulido por aquellas que han sido llamados a la noble profesión de la docencia. Al llegar a ese punto, la profesora Umbridge hizo una pausa y saludó con una pequeña inclinación de cabeza al resto de los profesores, pero ninguno le devolvió el saludo. Las oscuras cejas de la profesora McGonagall se habían contraído hasta tal punto que parecía un halcón, y a Harry no se le escapó la mirada de complicidad que intercambió con la profesora Sprout, mientras Umbridge carraspeaba otra vez y seguía con su perroata. Cada nuevo director o directora de Hogwarts ha aportado algo a la gran tarea de gobernar este histórico colegio, y así es como debe ser, pues si no hubiera progreso, se llegaría al estancamiento y a la desintegración. Sin embargo, hay que poner freno al progreso por el progreso, pues muchas veces nuestras probadas tradiciones no aceptan retoques. Un equilibrio, por lo tanto, entre lo viejo y lo nuevo, entre la permanencia y el cambio, entre la tradición y la innovación. Harry notó que su concentración disminuía, como si su cerebro se conectara y se desconectara. El silencio que siempre se apoderaba del gran comedor cuando hablaba Dumbledore estaba rompiéndose, pues los alumnos se acercaban unos a otros y se juntaban las cabezas para cuchichear y reírse. En la mesa de Ravenclaw, Cho Chang charlaba a la mar de animada con sus amigas. Unos cuantos asientos más allá, Luna Lovegood había sacado el quisquilloso. Mientras tanto, en la mesa de Hufflepuff, Ernie Macmillan era uno de los pocos que seguían mirando fijamente a la profesora Umbridge, pero tenía los ojos vidriosos, y Harry estaba seguro de que solo fingía escuchar en un intento de hacer honor a la nueva insignia de prefecto que relucía en su pecho. La profesora Umbridge no pareció reparar en la inquietud de su público. Harry tenía la impresión de que si se hubiera desatado una revuelta delante de sus narices, ella habría continuado, impasible con su discurso. Los profesores, a pesar de todo, seguían escuchando con atención, y Hermione parecía pendiente de cada una de las palabras que pronunciaba, aunque a juzgar por su expresión no era de su agrado, porque algunos cambios serán para mejor y otros con el tiempo se demostrarán que fueron errores de juicio. Entretanto, se conservarán algunas viejas costumbres, y estará bien que así se haga, mientras que otras, desfasadas y anticuadas, deberán ser abandonadas. Sigamos adelante. Así pues, hacia una nueva era de apertura, eficacia y responsabilidad, decididos a conservar lo que había que conservar, perfeccionar lo que haya que perfeccionar, y recortar las prácticas que creamos que han de ser prohibidas. Y tras pronunciar esa última frase, la mujer se sentó. Dumbledore aplaudió, y los profesores lo imitaron, aunque Harry se fijó que varios de ellos solo juntaban las manos una o dos veces, y luego paraban. Unos cuantos alumnos aplaudieron también, pero al final del discurso del que en realidad solo habían escuchado unas palabras, halló desprevenidos a casi todos,
y antes de que pudieran empezar a aplaudir como es debido, Dumbledore ya había dejado de hacerlo. Muchas gracias, profesora Umbridge. Ha sido un discurso sumamente esclarecedor, dijo con una inclinación de cabeza. Y ahora, como iba diciendo, las pruebas de Quidditch se celebrarán. Sí, que ha sido esclarecedor, comentó Hermione en voz baja. No me irás a decir que te ha gustado, repuso Ron mirándola con ojos vidriosos. Ha sido el discurso más aburrido que he oído jamás, y eso que he crecido con Percy. He dicho que ha sido esclarecedor, no que me haya gustado, puntualizó Hermione. He explicado muchas cosas. ¿Ah, sí? Dijo Harry con sorpresa. A mí me ha parecido que tenía mucha paja. Había cosas importantes escondidas entre la paja, replicó Hermione con gravedad. ¿En serio? Se extrañó Ron, que no comprendía nada. Como, por ejemplo, hay que poner freno al progreso por el progreso, o recortar las prácticas que creamos que han de ser prohibidas. ¿Y eso qué significa? Preguntó Ron impaciente. Te voy a decir lo que significa, respondió Hermione con tono amenazador. Significa que el ministerio está inmiscuyéndose en Hogwarts. De pronto se produjo un gran estrépito a su alrededor. Era evidente que Dumbledore los había despedido a todos, porque los alumnos se habían puesto en pie y se disponían a salir del gran comedor. Hermione se levantó muy atolondrada. Ron, tenemos que enseñarlo a los de primero dónde deben de ir. Ah, sí, exclamó Ron, que lo había olvidado. Ustedes, enanos. Ron, es que lo son, míralos, son pequeñísimos. Ya lo sé, pero no puedes llamarlo enanos. Los de primer año, llamó Hermione con tono autoritario, a los nuevos alumnos de su mesa. Por aquí, por favor. Un grupo de alumnos desfiló con timidez por el espacio que había entre la mesa de Gryffindor y la de Hufflepuff. Todos ponían mucho empeño en no colarse a la cabeza del grupo. Realmente parecían muy pequeños. Harry estaba seguro de que él no le parecía tanto cuando llegó por primera vez en Hogwarts. Le sonrió y un muchacho rubio que estaba junto a Ewan Abercrombie se quedó petrificado. Le dio un codazo y le susurró algo al oído. Ewan puso la mirada cara de susto y miró de reojo a Harry, quien notó que su sonrisa resbalaba por su cara, como una mancha de fuego fétido. Hasta luego, les dijo tristemente a Ron y a Hermione y salió solo del gran comedor, haciendo todo lo posible por ignorar los susurros, las miradas y los dedos que señalaban al pasar. Mantuvo la mirada al frente, mientras abría paso entre la multitud que llenaba el vestíbulo. Subió a toda prisa la escalera de mármol, tomó un par de atajos y no tardó en dejar atrás al resto de los alumnos. Qué estupidez no haber imaginado que ocurriría algo así, pensó furioso, mientras recorría los pasillos de los pisos superiores, que están casi vacíos. Claro que todo el mundo lo miraba. 2 meses atrás había salido del laberinto del torneo de los 3 magos con el cadáver de un compañero en los brazos, y asegurando haber visto cómo Lord Voldemort volvía a poder. Al finalizar el año anterior, no había tenido tiempo para dar explicaciones antes de que todos volvieran a sus casas. En caso de que hubiera querido dar al colegio un informe detallado de los terribles sucesos ocurridos en el cementerio, Harry había llegado al final del pasillo que conducía a la sala común de Gryffindor y se había parado frente al retrato de la señora gorda, cuando se dio cuenta de que no sabía la nueva contraseña. Comenzó a decir con desánimo, mirando fijamente a la señora gorda, que se alisó los pliegues del vestido de raso de color rosa, y le devolvió una severa mirada. Si no me dices la contraseña, no entras, dijo con altanería. Ya la sé, Harry, exclamó alguien que llegaba jadeando. Harry se dio la vuelta y vio que Neville corría hacia él. ¿Sabes qué es? Por una vez no se me olvidad, afirmó agitando el rústico cactus que le había enseñado en el tren. Mimbulus Mimbletonia. Correcto, dijo la señora gorda, y su retrato se abrió hacia ellos, como si fuera una puerta, y en la pared dejó la vista un agujero redondo por el que entraron Harry y Neville. La sala común de Gryffindor, una agradable habitación circular llena de destartaladas y blandas butacas y viejas y desvancijadas mesas, parecía más acogedora que nunca. Un fuego chisporroteaba alegremente en la chimenea y había varios alumnos calentándose las manos frente a él antes de subir a sus dormitorios. Al otro lado de la estancia, Fred y George Weasley estaban colgando algo en el tablón de anuncios. Harry les dijo adiós con la mano y fue directo hacia la puerta del dormitorio de los chicos. En ese momento no estaba de humor para charlar. Neville lo siguió. Dean Thomas y Seamus Finnegan ya habían llegado al dormitorio y habían empezado a cubrir las paredes que habían junto a sus camas con póster y fotografía. Cuando Harry abrió la puerta, estaban hablando, pero se interrumpieron en cuanto lo vieron. El chico se preguntó si estarían hablando de él, y luego se preguntó también si tendría paranoia. Hola, lo saludó, y después se dirigió hacia su baúl y los abrió. Hola, Harry, respondió Dean, que estaba poniéndose una pijama con colores de West Ham. ¿Has pasado un buen verano?
No ha estado mal, masculló Harry, pues le habría llevado toda la noche a hacer un verdadero relato de sus vacaciones, y no estaba preparado para afrontarlo. ¿Y tú? Sí, muy bueno, contestó Dean con una risita. Mejor que el de Seamus, desde luego. Estaba contándomelo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Seamus? Preguntó Neville mientras colocaba con mucho cuidado su Nimbulus Nimbletonia sobre la mesita de noche. Seamus no contestó enseguida. Estaba complicándose mucho la vida para asegurarse de que su póster del equipo de Quidditch de los Kenman Kestrels quedaran completamente recto. Al fin contestó, aunque todavía estaba de espaldas a Harry. Mi madre no quería que volviera. ¿Qué dices? Harry se disponía a quitarse la túnica. Se quedó parado. No quería que volviera. A Hogwarts. Seamus se dio la vuelta y sacó la pijama de su baúl, pero sin mirar a Harry. ¿Pero por qué? Preguntó este perplejo. Sabía que la madre de Seamus era una bruja, y por lo tanto no entendía por qué tenía una actitud más propia de los Dursley. Seamus no contestó hasta que hubo terminado de abotonarse la pijama. Bueno, respondió con voz tranquila, supongo que... ¿Por ti? ¿Qué quieres decir? Inquirió Harry rápidamente. El corazón le latía muy deprisa, y tenía la extraña sensación de que algo se le caía encima. Bueno, continuó Seamus, esquivando la mirada de su compañero. Es que, bueno, no solo por ti, sino también por Dumbledore. ¿Se ha creído lo que cuenta el profeta? Se extrañó Harry. ¿Cree que soy un mentiroso y que Dumbledore es un viejo chiflado? Seamus levantó la cabeza y miró a Harry. Sí, más o menos. Harry no dijo nada. Tiró su varita encima de la mesa de noche, se quitó la túnica, la metió de cualquier manera en el baúl y sacó la pijama. Estaba harto de que todos se quedaran mirándolo y hablaran de él a sus espaldas. Si los demás lo supieran, si tuvieran una leve idea de lo que era ser siempre el centro de atención, la estúpida de la señora Finnegan no se enteraba de nada, pensó rabioso. Se metió en la cama, pero cuando iba a correr las cortinas del dosel, Seamus dijo: Oye, ¿qué pasó aquella noche? La noche en que, ya sabes, cuando lo de Cedric Diggory y todo eso. Seamus parecía nervioso y expectante al mismo tiempo. Dean, que estaba inclinado sobre su baúl, intentando sacar una pantufla, se quedó de pronto muy quieto, y Harry comprendió que estaban escuchándolos. ¿Por qué me lo preguntas? Replicó Harry. Solo tienes que leer el profeta como tu madre, ¿no? Así podrías enterarte de todo lo que quieras saber. No te metas con mi madre, le espetó Seamus. Me meto con cualquiera que me llame mentiroso, contestó Harry. No me hables así. Te hablo como me da la gana, estalló Harry y se estaba poniendo tan furioso que agarró la varita, que había dejado en la mesa de noche. Si tienes algún inconveniente en compartir dormitorio conmigo, ve y pídele a McGonagall que te cambie. Así tu madre no tendrá que preocuparte por ti. Deja a mi madre en paz, Potter. ¿Qué pasa aquí? Ron acababa de entrar por la puerta, con los ojos como platos. Miró primero a Harry, que estaba arrodillado en la cama apuntando con la varita a Seamus, y luego a Seamus, que estaba de pie con los puños levantados. Está metiéndose con mi madre, gritó Seamus. ¿Qué? Se extrañó Ron. Henry nunca haría eso. Conocimos a tu madre y nos cayó muy bien. Eso fue antes de que empezara a creer el pie de la letra todo lo que dice sobre mí ese asqueroso periódico, exclamó a Harry a gritado pelado. Oh, dijo Ron, que empezaba a comprender. Ya veo. ¿Saben qué? Chilló Seamus acaloradamente, lanzando a Harry una mirada cargada de veneno. Es cierto, no quiero compartir dormitorio con él. Está loco. Eso está fuera de lugar, Seamus, aseguró Ron, cuyas orejas comenzaban a ponerse coloradas, lo cual siempre indicaba peligro. ¿Fuera de lugar, dices? Chilló Seamus, a diferencia de Ron, estaba poniéndose muy pálido. Tú te crees todas las tonterías que cuentas sobre quién tú sabes, ¿no? Te tragas todo lo que te cuenta, ¿verdad? Pues sí, contestó Ron muy alterado. Entonces tú también estás loco, afirmó Seamus con desprecio. ¿Ah, sí? Pues mira, amigo, por desgracia para ti, además de estar loco, soy perfecto, dijo Ron señalándose la insignia con un dedo. Así que, si no quieres que te castigue, ten cuidado con lo que dices. Durante unos instantes pareció que Seamus creía un castigo era un precio razonable por decir lo que aquellos momentos le pasaba por la cabeza. Sin embargo, hizo un ruidito desdeñoso con la boca. Se dio la vuelta, se metió en la cama de un brinco y cerró las cortinas con tanta violencia que se desgarraron y cayeron formando un polvoriento montón en el suelo. Ron miró desafiante a Seamus y luego miró a Dean y a Neville. ¿Hay alguien más cuyos padres tenga algún problema con Harry? Preguntó con agresividad. Mis padres son moguls, dijo Dean encogiéndose de hombros. No saben nada de ninguna muerte ocurrida en Hogwarts, porque no soy tan idiota como para contárselo. No sabes cómo es mi madre, es capaz de sonsacarle lo que sea a cualquiera, respetó Seamus. Además, tus padres no reciben el profeta. ¿No se ha enterado de que a nuestro director lo han echado de Wisgamot y de la Confederación Internacional de Magos porque está perdiendo la cabeza?
Mi abuela dice que esas son tonterías, intervino Neville. Afirma que el que está perdido los papeles es el profeta, y no Dumbledore. Así que cancelaba la suscripción. Nosotros creemos en Harry, concluyó con rotundidad. Luego se metió en la cama y se tapó con las sábanas hasta la barbilla. Miró a Seamus con cara de sabiondo y añadió: mi abuela siempre ha dicho que quien tú sabes regresaría algún día, y asegura que si Dumbledore dice que ha vuelto, es que ha vuelto. En ese momento Harry sintió una oleada de gratitud hacia Neville. Nadie más dijo nada, y Seamus tomó su varita mágica, reparó las cortinas de la cama y desapareció tras ellas. Dean también se acostó, se dio la vuelta y se quedó callado. Neville, que al parecer tampoco tenía nada más que añadir, miraba con cariño su cactus débilmente iluminado por la luz de la luna. Harry se quedó tumbado mientras Ron iba de aquí para allá, alrededor de la cama de al lado, poniendo sus cosas en orden. A Harry le había afectado mucho la discusión con Seamus, que siempre le había caído muy bien. ¿Quién más iba a insinuar que mentía o que estaba trastornado? ¿Habría tenido que soportar Dumbledore algo parecido a aquel verano cuando primero lo echaron del Wisgamot y luego de la Confederación Internacional de Magos? ¿Acaso estaba enfadado con Harry y por eso llevaba meses sin hablar con él? A fin de cuentas, ambos estaban metidos en aquel lío. Dumbledore le había querido a Harry, había defendido su versión de los hechos ante el colegio en pleno, y luego ante la comunidad de los magos. Cualquiera que pensara que Harry era un mentiroso debía creer lo mismo de Dumbledore, o que lo habían engañado. Al final se sabrá que tenemos razón, pensó Harry, que se sentía muy desgraciado, mientras Ron se metía en la cama y apagaba la última vela que quedaba encendida en el dormitorio. Luego se preguntó cuántos ataques como el de Seamus debería soportar antes de que llegara ese momento. Capítulo 12. A la mañana siguiente, Seamus se vistió a toda velocidad y salió del dormitorio antes de que Harry se hubiera puesto las medias. ¿Qué le pasa? ¿Teme volverse loco si está demasiado tiempo en una habitación conmigo?, preguntó Harry en voz alta, en cuanto el dobladillo de la túnica de Seamus se perdió de vista. No te preocupes, Harry, dijo Dean colgándose la mochila del hombro. Lo que le pasa es que... Pero al parecer, no sabía decir con exactitud lo que le sucedía a Seamus, y tras una pausa un tanto violenta salió también del dormitorio. Neville y Ron miraron a Harry, como diciendo: es problema suyo, no le hagas caso. Pero eso no consoló demasiado a Harry. ¿Tendría que aguantar muchas situaciones semejantes? ¿Qué les ocurre?, les preguntó Hermione 5 minutos más tarde, cuando se reunió con sus dos amigos en la sala común antes de que bajaran todos a desayunar. Están completamente... Vaya. Se había quedado mirando el tablón de anuncios de la sala común, donde había colgado un gran letrero. Galeones de galeones. ¿Tus gastos superan tus ingresos? ¿Te gustaría ganar un poco de oro? Si te interesa un empleo sencillo, de tiempo parcial y prácticamente indoloro, ponte en contacto con Fred y George Weasley, sala común de Gryffindor. Lamentamos decir que los aspirantes tendrán que asumir los riesgos del empleo. Se han pasado, comentó Hermione con gravedad y descolgó el letrero que Fred y George habían clavado encima de un póster que anunciaba la fecha de la primera excursión a Hogsmeade, que sería en octubre. Vamos a tener que hablar con ellos, Ron. Ron se mostró muy alarmado. ¿Por qué? Porque somos prefectos, exclamó Hermione mientras trapeaba por el agujero del retrato. Es tarea nuestra impedir este tipo de cosas. Ron no dijo nada, pero por la apresurada expresión de su amigo, Harry comprendió que la perspectiva de evitar que Fred y George hicieran lo que les gustaba no lo ilusionaba. ¿Qué te pasa, Harry?, continuó Hermione mientras bajaba un tramo de escalera, cuya pared estaba cubierta de retratos de viejos magos y brujas que no le hicieron ni caso, pues hallaban enfrascados en sus propias conversaciones. Te veo de muy mal humor. Seamus cree que Harry miente acerca de quien tú sabes, contestó brevemente Ron al comprobar que Harry no respondía. La chica suspiró, lo cual sorprendió al muchacho, que esperaba que su amiga manifestara indignación. Ya, Lavender también lo cree, comentó Hermione con tristeza. Seguro que has tenido una interesante charla con ella sobre si soy o no soy un mentiroso, y un presumido que solo busca llamar la atención, ¿no?, dijo Harry en voz alta. No, repuso Hermione con calma. La verdad es que le he dicho que cierre su sucia boca y que no hable mal de ti, y haz el favor de dejar de lanzarte a nuestro cuello a cada momento. Harry, porque por si no lo sabías, Ron y yo estamos de tu parte. Hubo una breve pausa. Lo siento, se disculpó Harry en voz baja. Así me gusta, dijo Hermione con dignidad. Luego hizo un gesto negativo con la cabeza y añadió. ¿No se acuerdan de lo que dijo Dumbledore en el banquete final de curso del año pasado? Harry y Ron la miraron sin comprender, y la chica volvió a suspirar. Sí, habló sobre quien ustedes saben. Dijo que su fuerza para extender la discordia y la enemistad entre nosotros es muy grande.
Solo podemos luchar contra ella presentándonos unos lazos de amistad y mutua confianza igualmente fuertes. ¿Cómo consigues acordarte de esas cosas?, preguntó Ron mirando a Hermione con admiración. Escucho, Ron, respondió ella con un debajo de aspereza. Yo también, pero sería incapaz de decirte con exactitud que... El caso es, prosiguió Hermione imponiéndose, que a eso es precisamente a lo que se refería Dumbledore. Solo hace 2 meses que quien ustedes saben ha regresado, y ya hemos empezado a pelearnos entre nosotros. Y la advertencia del sombrero seleccionador era la misma. Permanezcan juntos, estén unidos. Y Harry ya dijo anoche, replicó Ron, que si eso significa que tenemos que hacernos amigos de lo de Slytherin, lo tiene claro. Bueno, pues yo creo que es una lástima que no fomentemos la unidad entre las casas, dijo Hermione con enfado. En ese momento llegaron al pie de la escalera de mármol. Una fila de alumnos de cuarto de Ravenclaw cruzaba el vestíbulo. Al ver a Harry se apresuraron a piñarse como si temieran que él pudiera atacar a los rezagados. Sí, deberíamos intentar trabar amistad con gente como esa, comentó Harry con sarcasmo. Siguieron los de Ravenclaw al interior del gran comedor, y al entrar miraron instintivamente hacia la mesa del profesorado. La profesora Grumly Plank hablaba con la profesora Sinistra de astronomía, y Hagrid una vez más brillaba por su ausencia. El techo encantado del recinto reflejaba el estado anímico de Harry. Tenía un triste color gris, como el de las nubes de lluvia. Dumbledore ni siquiera mencionó durante cuánto tiempo vamos a tener a la profesora Grumly Plank, comentó Harry mientras los 3 se dirigían hacia la mesa de Gryffindor. A lo mejor, insinuó Hermione pensativa. ¿Qué? Preguntaron Harry y Ron a la vez. Bueno, a lo mejor no quería llamar la atención sobre la ausencia de Hagrid. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ron medio riendo. Como no íbamos a fijarnos en que no está aquí. Antes de que Hermione pudiera contestar, una muchacha alta y negra que llevaba el pelo peinado a largas trencitas se había acercado a Harry. Hola, Angelina. Hola, contestó ella con brío. ¿Qué tal van las vacaciones? Y sin esperar respuesta añadió. Me han nombrado capitana del equipo de Quidditch de Gryffindor. ¡Qué bien!, dijo Harry sonriéndole. Se imaginó que las charlas de Angelina para infundir ánimo no serían tan densas como las de Oliver Wood, lo cual suponía una mejora. Sí, bueno, necesitamos un nuevo guardián ahora que Oliver se ha ido. Las pruebas serán el viernes a las 5 y quiero que venga todo el equipo. ¿Está bien? Tenemos que ver quién encaja mejor en esa posición. De acuerdo, contestó Harry. Angelina le sonrió y se fue. Ya no me acordaba de que Wood se fue, comentó Hermione con vaguedad mientras se sentaba junto a Ron y se acercaba a un plato de rebanadas de pan tostado. Supongo que el equipo notará, ¿no? Supongo, contestó Harry y se sentó en el banco de enfrente. Era un buen guardián. De todos modos no irá mal un poco de sangre nueva, ¿verdad? Observó Ron. De repente se oyó como un ridículo, y cientos de búhos entraron volando por las ventanas más altas. Bajaron hacia las mesas del comedor y llevaron las cartas y paquetes a sus destinatarios, a quienes rociaron con gotas de agua, evidentemente, fuera estaba lloviendo. Harry no vio a Hedwig, por eso no le sorprendió. Su único corresponsal era Sirius, y dudaba mucho que su padrino tuviera algo nuevo que contarle, ya que solo llevaban 24 horas sin verse. Hermione, en cambio, tuvo que apartar con rapidez su jugo de naranja para dejar sitio a la enorme y chorreante lechuza que llevaba un empapado ejemplar del profeta en el pico. ¿Todavía recibes el profeta?, le preguntó Harry con fastidio, acordándose de Seamus mientras Hermione ponía el nut en una bolsita de piel que la lechuza llevaba atada a la pata, y el ave volvió a emprender el vuelo. Yo ya no me molesto en leerlo, solo cuentan tonterías. Conviene saber lo que dice el enemigo, respondió ella misteriosamente. Luego desplegó el periódico y desapareció tras él, y no volvieron a verla hasta que Harry y Ron terminaron de desayunar. Nada se limitó a decir, enrolló el periódico y lo dejó junto a su plato. No hace ningún comentario sobre ti, ni sobre Dumbledore, ni sobre nada. En ese momento la profesora McGonagall pasó por la masa repartiendo horarios. Miren lo que tenemos hoy, gruñó Ron. Historia de la magia, clase doble de pociones, adivinación y otra sesión de doble defensa contra las artes obscuras. Vince, Snape, Trelawney y Umbridge en un solo día. Espero que Fred y George se den prisa y se pongan a fabricar ese surtido saltaclases. ¿He oído bien?, dijo Fred, que llevaba en ese instante con George. Los gemelos se sentaron junto a Harry. No es posible que los prefectos de Hogwarts intenten saltarse clases. Miren lo que tenemos hoy, repitió Ron de mal humor, y le puso el horario bajo la nariz a Fred. Es el peor lunes que he visto en mi vida. Tienes razón, hermanito, le dijo Fred, leyendo la lista. Si quieres puedo darte un turrón sangranarices, te lo dejo barato. ¿Por qué barato?, preguntó Ron con recelo. Porque sangrarás hasta quedarte seco.
Todavía no hemos conseguido el antídoto, respondió George mientras se servía un arenque ahumado. Gracias, repuso Ron de mal humor, y se guardó el horario en el bolsillo. Pero creo que iré a clases. Por cierto, hablando de sus surtidos altaclases, dijo Hermione mirando a Fred y a George con sus redondos y brillantes ojos. No pueden poner anuncios en el tablón de Gryffindor para contratar cobayas. Ah, no, exclamó George con sorpresa. ¿Quién ha dicho eso? Lo digo yo, contestó Hermione. Y Ron. A mí no me metas, se apresuró a apuntar este. La chica le lanzó una mirada fulminante, y los gemelos rieron por lo bajo. No tardarás en cambiar de actitud, Hermione, vaticinó Fred mientras untaba un bollo con mantequilla. Vas a empezar quinto, y dentro de poco vendrás a suplicar que te vendamos un surtido Santa Clases. ¿Y qué tiene que ver que empiece quinto con que quiera comprar un surtido Santa Clases? Preguntó Hermione. Quinto es el año de los timos, le recordó George. Y que llegarán los exámenes, ¿no? Vas a tener que hincar los codos hasta que se les queden en carne viva, dijo Fred con satisfacción. La mitad de los de nuestro curso sufrieron pequeñas crisis nerviosas cuando se acercaban los exámenes de timo, añadió George a la mar de contento. Lágrimas, rabietas. Patricia Simpson se desmayaba a cada momento. Kenneth Towell se llenó de granos, ¿te acuerdas? Dijo Fred con nostalgia. Eso fue porque le pusiste polvos Bulbadogs en la pijama, aclaró George. Ah, sí, admitió Fred sonriente. Ya no me acordaba. A veces resulta difícil llevar la cuenta de todo, ¿verdad? En fin, quinto es un curso de pesadilla, concluyó George. Si te importan los resultados de los exámenes, naturalmente. Fred y yo conseguimos no desanimarnos. Sí, claro, intervino Ron. ¿Qué sacaron 3 timos cada uno? Sí, afirmó Fred con indiferencia. Pero nosotros creemos que nuestro futuro está fuera del mundo de los logros académicos. Nos planteamos muy seriamente si íbamos a volver a Hogwarts este año para ser séptimo, comentó George alegremente. Ahora que tenemos... Se interrumpieron al captar la mirada de advertencia de Harry, que se había dado cuenta de que George estaba a punto de mencionar el premio en metálico del trofeo de los 3 magos que les había entregado. Ahora que tenemos nuestros timos, se apresuró a añadir George. No sé, ¿de verdad necesitamos los éxtasis? Pero creíamos que mamá no soportaría que abandonáramos los estudios tan pronto, sobre todo después de que Percy resultara ser la mayor imbécil del mundo. Pero no vamos a malgastar nuestro último año aquí, prosiguió Fred, echando un afectuoso vistazo al gran comedor. Vamos a utilizarlo para hacer un poco de estudio de mercado. Nos interesa saber con exactitud qué le exige el alumno medio de Hogwarts a una tienda de artículos de broma, para luego evaluar meticulosamente los resultados de nuestra investigación y crear productos que satisfagan la demanda. Pero, ¿de dónde piensas sacar el oro necesario para montar una tienda de artículos de broma? Inquirió Hermione con escepticismo. Necesitarían muchos ingredientes y materiales, también permisos, supongo. Harry no miró a los gemelos. Notó que estaba ruborizándose, de modo que dejó caer a propósito el tenedor y se agachó para recogerlo. Cuando todavía no se había incorporado, oyó que Fred decía: «No nos hagas preguntas y no tendremos que decirte mentiras, Hermione. Vamos, George, si llegamos pronto quizá podríamos vender unas cuantas orejas extensibles antes de que empiece la clase de herbología». «¿Qué habrá querido decir con eso?», dijo Hermione mirando primero a Harry y luego a Ron. «No nos hagas preguntas. ¿Significa que ya tienen dinero para montar la tienda?» «Mira, yo ya lo había pensado», repuso Ron frunciendo el entrecejo. «Este verano me compraron una túnica de gala nueva y no sé de dónde sacaron los galeones». Harry decidió que había llegado el momento de desviar aquella conversación tan peligrosa. «¿Creen que es cierto que los exámenes de este año serán muy duros?» «Oh, ya lo creo», exclamó Ron. «Los timos son muy importantes y del resultado dependerá el tipo de ofertas de empleo al que puedas presentarte más adelante. Además, este año podemos pedir consejos sobre las diferentes carreras, me lo ha dicho Bill. Así puedes elegir qué éxtasis quieres hacer el año que viene». «¿Ustedes ya saben qué les gustaría hacer cuando salgan de Hogwarts?», preguntó Harry a sus 2 amigos, poco después cuando salían del gran comedor y se dirigían hacia el aula de historia de la magia. «Pues no», contestó Ron, «salvo, bueno», añadió un tanto avergonzado. «¿Qué?», lo animó Harry. «Bueno, no me importaría ser auror», declaró Ron con brusquedad. «A mí tampoco», repuso fervorosamente Harry. «Pero los aurores son... la élite», comenzó Ron. «Para ser auror tienes que ser muy bueno». «¿Y tú, Hermione?» «No lo sé. Creo que me gustaría hacer algo que valga la pena». «Ser auror vale la pena», exclamó Harry. «Sí, ya lo sé, pero no es lo único que vale la pena», dijo Hermione con aire pensativo.
No sé si pudiera seguir trabajando en la pedo, añadió, y Harry y Ron evitaron mirarse. Todos los alumnos de Hogwarts estaban de acuerdo en que Historia de la Magia era la asignatura más aburrida que jamás había existido en el mundo de los magos. El profesor Binns, su profesor fantasma, tenía una voz jadeante y monótona, que casi garantizaba una terrible somnolencia al cabo de 10 minutos. 5 si hacía calor. Nunca alteraba el esquema de sus lecciones y la recitaba sin hacer pausas mientras los alumnos tomaban apuntes o contemplaban el vacío con aire amodorrado. Hasta entonces, Harry y Ron habrían conseguido unos aprobados justos en esa asignatura, copiando los apuntes de Hermione, antes de los exámenes. Ella era la única capaz de resistir el efecto soporífero de la voz de Binns. Aquel día tuvieron que soportar 3/4 de hora de una inalterable perorata sobre las guerras de los gigantes. Harry oyó lo suficiente en los 10 primeros minutos para comprender que en manos de otro profesor esa asignatura habría podido resultar un poco más interesante. Sin embargo, desconectó el cerebro y pasó los 35 minutos restantes jugando con Ron al ahorcado, utilizando una esquina de su pergamino, mientras Hermione les lanzaba con disimulo miradas asesinas. ¿Qué pasaría?, les preguntó con frialdad cuando salieron del aula a la hora del descanso. Binns se perdió a través de la pizarra. Si este año me negara a prestarle mis apuntes. ¿Que reprobaríamos el timo?, contestó Ron. Si quieres cargar con eso en tu conciencia, Hermione, pues se lo merecen, les espetó. Ni siquiera intentan escuchar al profesor, ¿verdad? Sí lo intentamos, dijo Ron. Lo que pasa es que no tenemos tu cerebro, ni tu memoria, ni tu capacidad de concentración. Eres más inteligente que nosotros, pero no hace falta que nos recuerdes continuamente. No me vengas con cuentos, repuso Hermione, pero las palabras de Ron le habían aplacado un poco, o eso parecía cuando nos procedió en dirección al patio mojado. Cayó una débil llovizna, y el contorno de los alumnos que estaba de pie, formando corros en el patio, se veía difuminado. Harry, Ron y Hermione eligieron un rincón apartado, bajo un balcón desde el que caían gruesas gotas. Se levantaron el cuello de las túnicas para protegerse del frío. Aire de septiembre y empezaron a hacer conjeturas sobre lo que Snape les tendría preparado para la primera clase del año. Ya se había puesto de acuerdo en que probablemente sería algo muy difícil, para sorprenderlos desprevenidos, tras 2 meses de vacaciones, cuando alguien dobló la esquina y fue hacia ellos. «Hola, Harry». Era Cho Chang, y curiosamente volvió a estar sola. Eso era muy raro, pues Cho casi siempre iba rodeada de un grupo de chicas que no paraba de reír como tontas. Harry recordaba lo mal que lo había pasado cuando intentaba hablar un momento a solas con ella para invitarla al baile de Navidad. «Hola», dijo Harry, y notó que se ponía colorado. «Al menos esta vez no estás cubierto de jugo fétido», se dijo Cho. Parecía estar pensando algo parecido. «Veo que ya te has quitado aquella cosa». «Sí», afirmó Harry intentando sonreír, como si el recuerdo de su último encuentro fuera divertido en vez de vergonzoso. «Bueno, ¿y tú? ¿Has pasado un buen verano?» Lamento haber pronunciado esas palabras en cuanto salieron por su boca, pues Cedric había sido el novio de Cho, y recordar su muerte debía de haberla afectado durante las vacaciones, tanto como él. Con cierta tensión en el rostro, Cho dijo: «Sí, no ha estado mal». «¿Qué es eso? ¿Una insignia de los tornados?», preguntó de pronto Ron, señalando la túnica de Cho, donde llevaba una insignia de color azul cielo, con la doble T dorada. «No serás admiradora suya, ¿verdad?» «Pues sí», contestó Cho. «¿Lo ha sido siempre o solo desde que empezaron a ganar la liga?», inquirió Ron con su tono de voz que Harry consideró innecesariamente acusador. «Soy admiradora de los tornados desde que tenía 6 años», concretó la chica con serenidad. «Bueno, hasta luego, Harry». Hermione esperó que Cho se alejara por el patio antes de volverse contra Ron. «Qué poco tacto tienes». «¿Qué? Pero si solo le he preguntado si... ¿No te has dado cuenta de que quería hablar con Harry?» «¿Y qué? ¿Podía hablar con él? Yo no se lo impedía». «¿Por qué demonios estás metido con ella por su equipo de Quidditch?» ¿Meterme con ella? No me he metido con ella, solo he... ¿Qué importa que sea seguidora de los tornados? Mira, Hermione, la mitad de la gente que ves con esas insignias se la compró la temporada pasada, pero ¿a ti qué te importa? Significa que no son verdaderos admiradores, sino unos simples oportunistas. «Ha sonado la campana», dijo Harry sin ánimo, porque Ron y Hermione discutían en voz tan alta que no la habían oído. No dejaron de pelearse hasta que llegaron a la mazmorra de Snape, lo cual dio tiempo a Harry para pensar que gracias a Neville y a Ron podría considerarse afortunado si conseguía hablar 2 minutos con Cho y no recordar esa breve conversación deseando que la tierra se lo tragase. Mientras se unían a la fila que se había formado delante de la puerta del aula de Snape, Harry pensó que, sin embargo, Cho había ido por voluntad propia a hablar con él. Cho había sido la novia de Cedric,
y había sido comprensible que odiara a Harry por haber salido con vida del laberinto del torneo de los tres magos, mientras que Cedric había muerto, pero a pesar de todo hablaba con él en un tono normal y amistoso, y no como si creyera que estaba loco, que era un mentiroso o que en cierto modo era responsable de la muerte de su novio. Sí, estaba claro que había ido a hablar con él porque había querido, y era la segunda vez que lo hacía en 2 días. Ese pensamiento le subió la moral. Ni siquiera el amenazador chirrido de la puerta de la mazmorra de Snape hizo al abrirse consiguió que estallara la pequeña y optimista burbuja que había crecido en su pecho. Entró en el aula detrás de Ron y Hermione, los siguió hasta la mesa donde se sentaba siempre al fondo, y fingió que no oía los sonidos de irritación que ambos emitían. «Silencio», ordenó Snape con voz cortante al cerrar la puerta tras él. En realidad, no había ninguna necesidad de que impusiera orden, pues en cuanto los alumnos oyeron por la puerta se cerraba, se quedaron quietos y callados. Por lo general, la sola presencia de Snape bastaba para imponer silencio en el aula. «Antes de empezar la clase de hoy», dijo el profesor desde su mesa, abarcando con la vista a todos los estudiantes y mirándolo fijamente. «Creo que es conveniente recordarles que el próximo mes de junio realizarán un importante examen en el que demostrarán cuánto han aprendido sobre la composición y el uso de las pociones mágicas. Pese a que algunos alumnos de esta clase son indudablemente imbéciles, espero que consigan un aceptable en el timo si no quieren contrariarme». Esa vez su mirada se detuvo en Neville, que tragó saliva. «Después de este año, muchos de ustedes dejarán de estudiar conmigo, por supuesto», prosiguió Snape. «Yo solo preparo a los mejores alumnos para el éxtasis de pociones, lo cual significa que tendré que despedirme de algunos de los presentes». Entonces miró a Harry y torció el gesto. El muchacho le sostuvo la mirada y sintió un sombrío placer ante la perspectiva de librarse de pociones en aquel acabar quinto. «Pero antes de que llegue al feliz momento de despedida, tenemos todo un año por delante», anunció Snape melodiosamente. «Por ese motivo, tanto si piensan presentar el éxtasis como si no, les recomiendo que concentren sus esfuerzos en mantener el alto nivel que espero de mis alumnos de timo. Hoy vamos a preparar una poción que suele salir en el examen de título indispensable de magia ordinaria, el filtro de la paz. Una poción para calmar la ansiedad y aliviar el nerviosismo. Pero les advierto, si no miden bien los ingredientes, pueden provocar un profundo y a veces irreversible sueño a la persona que lo beba, de modo que tendrán que prestar mucha atención a lo que están haciendo». Hermione, que estaba sentada a la izquierda de Harry, se enderezó un poco. La expresión de su rostro denotaba una concentración absoluta. «Los ingredientes y el método», continuó Snape y agitó su varita, «están en la pizarra». En ese momento aparecieron escritos. «Encontrarán todo lo que necesitan». Volvió a agitar la varita en el armario del material. A continuación, la puerta del mueble se abrió sola. «Tienen 1 hora y media. Ya pueden empezar». Como había imaginado Harry, Ron y Hermione, Snape no podía haber elegido una poción más difícil y complicada. Había que echar los ingredientes en el caldero en el orden y las cantidades precisas. Había que remover la mezcla exactamente el número correcto de veces, primero en el sentido de las agujas del reloj, y luego en el contrario, y había que bajar el fuego sobre el que la pócima hervía lentamente, hasta que alcanzara los grados adecuados durante un número determinado de minutos, antes de añadir el último ingrediente. «Ahora, un débil vapor plateado debería empezar a salir de su poción», advirtió Snape cuando faltaban 10 minutos para que concluyera el plazo. Harry, que sudaba mucho, echó un vistazo alrededor de la mazmorra desesperado. Su caldero emitía grandes cantidades de vapor gris oscuro. El de Ron, por su parte, escupía chispas verdes. Seamus intentaba avivar la punta de la varita las llamas sobre las que estaba colocando su caldero, pues amenazaba con apagarse. La superficie de la poción de Hermione, en cambio, era una reluciente neblina de vapor plateado, y al pasar a su lado, Snape acercó su ganchuda nariz al interior sin hacer ningún comentario, lo cual significa que no había encontrado nada que criticar. Al llegar junto al caldero de Harry, sin embargo, Snape se detuvo, miró su contenido con una espantosa sonrisa burlona en los labios. «¿Qué se supone que es esto, Potter?». Los estudiantes de Slytherin, que estaban sentados en las primeras filas del aula, levantaron la cabeza. Expectantes, les encantaba oír cómo Snape se burlaba de Harry. «¿El filtro de paz?», contestó el chico muy tenso. «Dime, Potter», repuso Snape con calma. «¿Sabes leer?». Draco Malfoy no pudo contener la risa. «Sí, sé leer», respondió Harry sujetando con fuerza su varita. «Léeme la tercera línea de las instrucciones, Potter». El muchacho miró la pizarra con los ojos entrecerrados, pero no resultaba fácil descifrar las instrucciones a través de la niebla de vapor multicolor que en ese instante llenaba la mazmorra.
Añadir polvo de ópalo, remover 3 veces en sentido contrario las agujas del reloj, dejar hervir a fuego lento durante 7 minutos y luego añadir 2 gotas de jarabe de eleboro. Entonces se le cayó el alma a los pies. No había añadido el jarabe de eleboro y había pasado a la cuarta línea de las instrucciones tras dejar hervir la poción a fuego lento durante 7 minutos. ¿Has hecho todo lo que se especifica en la tercera línea, Potter? No, contestó él con voz baja. ¿Perdón? No, repitió Harry elevando la voz. Me he olvidado del eleboro. Ya lo sé, Potter, y eso significa que estos brebajes no sirven para nada. Evanesco. La pócima de Harry desapareció y él se quedó plantado como un idiota junto a un caldero vacío. Los que hayan conseguido leer las instrucciones, llenen una botella con una muestra de su poción, etiquétenla claramente con su nombre y déjenla en mi mesa para que yo la examine, indicó luego Snape. Tareas. 30 centímetros de pergamino sobre las propiedades del ópalo y sus usos de la fabricación de pociones para entregar el jueves. Mientras los otros estudiantes llenaban sus botellas, Harry, muerto de rabia, recogió sus cosas. Su poción no era peor que la de Ron, pero ahora desprendía una desagradable olor a huevos podridos, ni peor que la de Neville, que había adquirido la consistencia del cemento recién mezclado, y que el muchacho intentaba arrancar de su caldero. Y sin embargo, era él, Harry, quien recibía un 0. Guardó la varita en su mochila, y se dejó caer en el asiento mientras observaba a los demás que desfilaban hacia la mesa de Snape, con sus botellas llenas y tapadas con corchos. Cuando por fin sonó la campana, Harry fue el primero en salir de la mazmorra, y ya había empezado a comer cuando Ron y Hermione se reunieron con él en el gran comedor. El techo se había puesto de un gris todavía más oscuro a lo largo de la mañana. La lluvia golpeaba las altas ventanas. ¡Qué injusto!, exclamó Hermione intentando consolar a Harry. Luego se sentó a su lado y empezó a servirse pudín de carne y papas. Tu poción era mucho mejor que la de Goyle. Cuando le puso en la botella, el cristal estalló y le prendió fuego a la túnica. Sí, pero ¿desde cuándo Snape es justo conmigo?, dijo Harry sin apartar la vista de su plato. Nadie contestó, pues los tres sabían perfectamente que la enemistad mutua que había entre Snape y Harry había sido absoluta desde el momento en que éste puso el pie en Hogwarts. Yo creía que este año se comportaría un poco mejor, comentó Hermione con pesar. Ya saben. Miró alrededor vigilante. Había media docena de asientos vacíos a ambos lados. Nadie pasaba cerca de la mesa. Ahora que ha entrado en la orden y eso. Las manchas de los hongos venenosos nunca cambian, sentenció Ron sabiamente. En fin, yo siempre había pensado que Dumbledore está loco por confiar en Snape. ¿Qué pruebas tienen que dejara de trabajar en realidad para quien ustedes saben? Supongo que Dumbledore debe de tener pruebas de sobra, aunque no las compartiría contigo, Ron, le espetó Hermione. ¿Quieres parar de una vez?, dijo Harry con fastidio, al ver que Ron abría la boca para replicar. Hermione y Ron se quedaron callados con aire enfadado y ofendido. ¿Tienen que estar siempre igual? No paran de molestarse el uno al otro. Están volviéndome loco, añadió y apartó su pudín de carne y papas. Se colgó la mochila del hombro y los dejó allí plantados. Subió de 2 en 2 los escalones de la escalinata de mármol, cruzándose con los alumnos que bajaban corriendo a comer. Todavía se sentía aquella rabia que había surgido inesperadamente en su interior, pero al ver las caras de asombro de sus amigos había experimentado una profunda satisfacción. Les está bien empleado, pensó. Siempre están como el perro y el gato. No lo soporto. Entonces llegó al rellano donde estaba colgado el retrato del caballero Sir Cadogan, quien desenvainó su espada y la blandió exaltado contra Harry, pero este no le hizo caso. Ven aquí, perro sarnoso. Ponte en guardia y pelea, gritó Sir Cadogan con una voz amortiguada por la visera. Pero Harry siguió caminando, y cuando el caballero intentó seguirlo trasladándose al cuadro de al lado, su ocupante, un corpulento y fiero hombre lobo, lo rechazó. Harry pasó el resto de la hora de la comida solo, sentado bajo la trampilla, que había en lo alto de la torre norte. Por eso fue el primero en subir por la escalerilla de plata que conducía al aula de Sybil Trelawney, cuando sonó la campana. Después de pociones, adivinación era la asignatura que menos le gustaba a Harry, debido sobre todo a la costumbre de la profesora Trelawney de vaticinar de vez en cuando que él moriría prematuramente. Era una mujer delgada, envuelta siempre en varios chales y con muchos collares de cuentas. A Harry le recordaba una especie de insecto por las gruesas gafas que llevaba, que aumentaba de tamaño sus ojos. Cuando Harry entró en el aula, ella estaba ocupada, repartiendo unos viejos libros encuadernados en cuero, por las mesitas de finas patatas que llenaban desordenadamente la habitación. Pero la luz que proyectaban las lámparas, cubiertas con pañuelos, y la del fuego de la chimenea que ardía con lentitud,
y desprendía un desagradable olor. Era tan tenue que pareció que la profesora Trelawney no se había dado cuenta de que Harry se sentaba en la penumbra. Los demás alumnos llegaron al cabo de unos 5 minutos. Ron entró por la trampilla, miró con detenimiento a su alrededor y vio a Harry y fue derecho hacia él. Todo lo derecho que pudo, pues tuvo que abrirse camino entre las mesas, las sillas y los abultados puffs. Hermione y yo ya hemos dejado de pelearnos, aseguró al sentarse junto a su amigo. Me alegro, gruñó Harry, pero Hermione dice que le gustaría que dejaras de descargar tu mal humor sobre nosotros, añadió Ron. Yo no... Solo te repito lo que ya me ha dicho, aclaró Ron sin dejar que Harry acabara. Pero creo que tiene razón. Nosotros no tenemos la culpa de cómo te traten Seamus o Snape. Yo nunca he dicho que... Buenos días, saludó la profesora Trelawney con su sutil y etérea voz, y Harry se interrumpió y volvió a estar enfadado, un poco más avergonzado a la vez. Y bienvenidos de nuevo a Adivinación. Como es lógico, durante las vacaciones he ido siguiendo con atención sus peripecias, y me alegro mucho de ver que han regresado todos sanos y salvos a Hogwarts. Como yo, evidentemente, ya sabía que sucedería. Encima de las mesas encontrarán sus ejemplares de El oráculo de los sueños de Indigno y Mago. La interpretación de los sueños es un medio importantísimo de adivinar el futuro, y es muy probable que este tema aparezca en su examen de timo. No es que crea que los aprobados o los reprobados en los exámenes tengan ni la más remota relevancia cuando se trata del sagrado arte de la adivinación, porque si tienen el ojo que ve, los títulos y los certificados importan muy poco. Con todo, el director quiere que hagan el examen, así que... Su frase quedó en suspenso y los alumnos comprendieron que la profesora Trelawney consideraba que su asignatura estaba muy por encima de los asuntos tan insignificantes como los exámenes. Abran el libro por la introducción, por favor, y lean lo que Imagino dice sobre el tema de la interpretación de los sueños. Luego siéntense en parejas y utilicen el libro para interceptar los sueños más recientes de su compañero. Pueden empezar. Lo único bueno es que tenía aquella clase era que no duraría 2 horas. Cuando todos terminaron de leer la introducción del libro, apenas les quedaban 10 minutos para la interpretación de los sueños. En la mesa contigua a la de Harry y Ron, Dean había formado pareja con Neville, quien de inmediato emprendió un denso relato de una pesadilla en la que aparecían unas tijeras gigantes que se habían puesto el mejor sombrero de su abuela. Harry y Ron se limitaron a mirarse con desánimo. Yo nunca me acuerdo de lo que sueño, dijo Ron. Cuéntame tú algún sueño que hayas tenido. Seguro que recuerdas alguno, replicó Harry con impaciencia. Él no pensaba compartir sus sueños con nadie. Sabía perfectamente qué significaba su recurrente pesadilla sobre el cementerio. No necesitaba que Ron, la profesora Trelawney o ese estúpido libro se lo explicaran. Bueno, la otra noche soñé que jugaba al Quidditch, confesó Ron haciendo muecas mientras intentaba rescatar aquel sueño de su memoria. ¿Qué crees que significa? Pues que se te va a comer un malvavisco gigante o algo así, sugirió Harry mientras pasaba distraídamente las páginas del oráculo de los sueños. Buscar fragmentos de sueños en el libro era un trabajo aburridísimo, y a Harry no le hizo ninguna gracia que la profesora Trelawney les mandara escribir durante un mes diario de los sueños que tenían. Cuando sonó la campana, Harry y Ron fueron los primeros en salir del aula y bajar la escalera. Ron gruñía sin parar. ¿Te das cuenta de la cantidad de tareas que tenemos ya? Vince nos ha puesto una redacción de medio metro sobre las guerras de los gigantes. Snape quiere que le entreguemos otra de 30 centímetros sobre las propiedades y los usos del ópalo. ¿Y ahora Trelawney nos manda a redactar un diario de sueños durante un mes? Fred y George no andaban equivocados sobre el año de los timos, ¿no crees? Espero que la profesora Umbridge no nos ponga... Cuando entraron en el aula de defensa contra las artes obscuras, la profesora Umbridge ya estaba sentada en su sitio. Llevaba la suave y esponjosa chaqueta de punto de color rosa que había lucido la noche anterior, y el lazo de terciopelo negro en la cabeza. A Harry volvió a recordarle una gran mosca posada imprudentemente en la cabeza de un sapo aún más descomunal. Los alumnos guardaron silencio en cuanto entraron en el aula. La profesora Umbridge todavía era elemento desconocido, y nadie sabía lo estricta que podía ser a la hora de imponer disciplina. Buenas tardes a todos, saludó a los alumnos cuando por fin estos se sentaron. Unos cuantos respondieron con un tímido «Buenas tardes». «Ay, ay, ay», exclamó. «¿Así saludan a su profesora?», me exclamó oírlos decir. «Buenas tardes, profesora Umbridge». «Volvamos a empezar, por favor». «Buenas tardes a todas». «Buenas tardes, profesora Umbridge», gritó la clase. «Eso está mucho mejor. Los felicito con dulzura. ¿A que no ha sido tan difícil? Guarden las varitas y saquen las plumas, por favor».
Unos cuantos alumnos intercambiaron miradas lúgubres. Hasta entonces, la orden de guardar las varitas nunca había sido el preámbulo de una clase que hubieran considerado interesante. Harry metió su varita en la mochila y sacó la pluma, la tinta y el pergamino. La profesora Umbridge abrió su bolso, sacó su varita, que era inusitadamente corta, y dio unos golpecitos en la pizarra con ella. De inmediato aparecieron las siguientes palabras: defensa contra las artes obscuras, regreso a los principios básicos. Muy bien. Hasta ahora, su estudio de esta asignatura ha sido muy irregular y fragmentado, ¿verdad?, afirmó la profesora Umbridge, volviéndose hacia la clase con las manos entrelazadas, con esmero frente al cuerpo. Por desgracia, el constante cambio de profesores, muchos de los cuales no seguían, al parecer, ningún programa de estudio aprobado por el ministerio, ha hecho que estén muy por debajo del nivel que nos gustaría que alcanzaran en el año del timo. Sin embargo, les complacerá saber que ahora vamos a subsanar esos errores. Este año seguiremos un curso sobre magia defensiva, cuidadosamente estructurado, basado en la teoría y aprobado por el ministerio. Copien esto, por favor. Volvió a golpear la pizarra, y el primer mensaje desapareció y fue sustituido por los objetos del curso. Comprender los principios en que se basa la magia defensiva. Aprender a reconocer las situaciones en las que se puede emplear legalmente la magia defensiva. Analizar en qué contextos es oportuno el uso de la magia defensiva. Durante un par de minutos, el aula se oyó el rasgueo de las plumas sobre el pergamino. Cuando los alumnos copiaron los 3 objetivos del curso de la profesora Umbridge, esta preguntó: ¿tienen todos un ejemplar de teoría de defensa mágica de Wilbur Shikar? Un sordo murmullo de asentimiento recorrió la clase. Creo que tendremos que volver a intentarlo, dijo la profesora Umbridge. Cuando les haga una pregunta, me gustaría que contestaran sí, profesora Umbridge, o no, profesora Umbridge. Veamos. ¿Tienen todos un ejemplar de teoría de su defensa mágica de Wilbur Shikar? Sí, profesora Umbridge, contestaron todos los alumnos al unísono. Estupendo. Quiero que abran el libro por la página 5 y lean el capítulo 1, que se titula Conceptos elementales para principiantes. En silencio, por favor. La profesora Umbridge se apartó de la pizarra y se sentó en la silla detrás de su mesa observándolos atentamente con aquellos ojos de sapo con bolsas. Harry abrió su ejemplar de teoría de defensa mágica por la página 5 y empezó a leer. Era extremadamente aburrido, casi tanto como escuchar al profesor Binns. El muchacho notó que le fallaba la concentración, pues al poco rato se dio cuenta de que había leído la misma línea media docena de veces, y sin entender nada más que las primeras palabras. Pasaron unos silenciosos minutos. A su lado, Ron, distraído, giraba la pluma una y otra vez entre los dedos, con los ojos clavados en un punto de la página. Harry miró hacia su derecha y se llevó una sorpresa que le sacó de su letargo. Hermione ni siquiera había abierto su ejemplar de teoría de defensa mágica y estaba mirando fijamente a la profesora Umbridge con una mano levantada. Pero pasados unos minutos más, Harry dejó de ser el único que observaba a Hermione. El capítulo que les habían ordenado leer era tan tedioso que muchos alumnos optaban por contemplar el mudo intento de Hermione de captar la atención de la profesora Umbridge, en lugar de seguir adelante con la lectura de los conceptos elementales para principiantes. Cuando más de la mitad de la clase miraba a Hermione en vez de leer el libro, la profesora Umbridge decidió que ya no podía seguir ignorando aquella situación. ¿Quería hacer alguna pregunta sobre el capítulo, querida?, le dijo Hermione como si acabara de reparar en ella. No sobre el capítulo. Mire, ahora estamos leyendo, repuso la profesora Umbridge, mostrando sus pequeños y puntiagudos dientes. Si tiene usted alguna duda, podemos solucionarla al final de la clase. Tengo una duda sobre los objetivos del curso, aclaró Hermione. La profesora arqueó las cejas. ¿Cómo se llama, por favor? Hermione Granger. Mira, señorita Granger, creo que los objetivos del curso están muy claros, si los lee atentamente, dijo la profesora Umbridge con decisión y un dejo de dulzura. Pues yo creo que no, soltó Hermione sin miramientos. Ahí no dice nada sobre la práctica de hechizos defensivos. Se produjo un breve silencio durante el cual muchos miembros de la clase giraron la cabeza y se quedaron mirando con el entrecejo fruncido los objetivos del curso, que seguían escritos en la pizarra. ¿La práctica de los hechizos defensivos?, repitió la profesora Umbridge con una risita. Verá, señorita Granger, no me imagino que en mi aula pueda surgir ninguna situación que requiera la práctica de un hechizo defensivo por parte de los alumnos. Supongo que no espera usted ser atacada durante la clase, ¿verdad? Entonces, ¿no vamos a usar magia?, exclamó Ron en voz alta. Por favor, levante la mano si quiere hacer algún comentario durante mi clase, señor Weasley, dijo Ron y levantó una mano. La profesora Umbridge, con una amplia sonrisa en los labios, le dio la espalda. Harry y Hermione levantaron también las manos inmediatamente. La profesora Umbridge
Miró un momento a Harry con sus ojos saltones antes de dirigirse de nuevo a Hermione. Sí, señorita Granger. ¿Quiere preguntar algo más? Sí, contestó ella. Es evidente que el único propósito de la asignatura de defensa contra las artes obscuras es practicar los hechizos defensivos, ¿no es así? ¿Acaso es usted una experta docente preparada en el ministerio, señorita Granger? Le preguntó la profesora Umbridge con aquella voz falsamente dulce. No, pero... Pues entonces me temo que no está cualificada para decir cuál es el único propósito de la asignatura que imparto. Magos, mucho mayores y más inteligentes que ustedes, han diseñado nuestro nuevo programa de estudio. Aprenderán los hechizos defensivos de forma segura y libre de riesgos. ¿De qué va a servirnos eso?, inquirió Harry en voz alta. Si nos atacan, no va a ser de forma... La mano, señor Potter, canturrió la profesora Umbridge. Harry levantó un puño. Una vez más, la profesora Umbridge le dio rápidamente la espalda, pero otros alumnos también habían levantado la mano. ¿Su nombre, por favor?, le preguntó la bruja a Dean. Dean Thomas. ¿Y bien, señor Thomas? Bueno, creo que Harry tiene razón. Si nos atacan, no vamos a estar libres de riesgos. Repito, dijo la profesora Umbridge, que miraba a Dean sonriendo de una forma muy irritante. ¿Espera usted ser atacado durante mi clase? No, pero... La profesora Umbridge no lo dejó acabar. No es mi intención criticar el modo en que se han hecho hasta ahora las cosas en este colegio, explicó una sonrisa poco convincente, estirando aún más su ancha boca. Pero en esta clase han estado ustedes dirigidos por algunos magos muy irresponsables, sumamente irresponsables, por no mencionar, soltó una desagradable risita, algunos híbridos peligrosos en extremo. Si se refiere al profesor Lupin, saltó Dean enojado, es el mejor que jamás. La mano, señor Thomas. Como iba diciendo, los iniciados en hechizos demasiado complejos e inapropiados para su edad y letales en potencia. Los han asustado y les han hecho creer que podrían ser víctimas de ataque de los esfuerzos oscuras en cualquier momento. Eso no es cierto, le interrumpió Hermione. Solo no ha levantado la mano, señorita Granger. Hermione la levantó y la profesora Umbridge le dio la espalda. Tengo entendido que mi predecesor no solo realizó maldiciones ilegales delante de ustedes, sino que incluso las realizó con ustedes. Bueno, resultó que era un maníaco, ¿no?, terció Dean acaloradamente, y aún así aprendimos muchísimo de él. No ha levantado la mano, señor Thomas, gorgojeó la profesora Umbridge. Bueno, el ministerio opina que un conocimiento teórico será más que suficiente para que aprueben el examen. Y al fin y al cabo, para eso es para lo que vienen ustedes al colegio. Su nombre, añadió mirando a Parvati, que acababa de levantar la mano. Parvati Patil. Pero, ¿no hay una parte práctica en el timo de defensa contra las artes obscuras? ¿No se supone que tenemos que demostrar que sabemos hacer las contramaldiciones y esas cosas? Si han estudiado bien la teoría, no hay ninguna razón para que no puedan realizar los hechizos en examen. En una situación controlada, explicó la profesora Umbridge, quitando la importancia al asunto. ¿Sin haberlos practicado de antemano?, preguntó Parvati con incredulidad. ¿Significa eso que no vamos a hacer los hechizos hasta el día del examen? Repito, si han estudiado bien la teoría. ¿Y de qué nos va a servir la teoría en la vida real?, intervino de pronto Harry, que había vuelto a levantar el puño. La profesora Umbridge lo miró y dijo, este es el colegio, señor Potter, no la vida real. ¿Acaso no se supone que estamos preparándonos para lo que nos espera fuera del colegio? No hay nada esperando fuera del colegio, señor Potter. Ah, ¿no?, insistió Harry. La rabia que sentía, que parecía haber estado borboteando ligeramente durante todo el día, estaba alcanzando el punto de ebullición. ¿Quién iba a querer atacar a unos niños como ustedes?, preguntó la profesora Umbridge con un exageradísimo tono meloso. A ver, respondió Harry fingiendo reflexionar. ¿Quizá Lord Voldemort? Ron contuvo la respiración. Lavender Brown soltó un gritito, y Neville resbaló hacia un lado del banco. La profesora Umbridge, sin embargo, ni siquiera se inmutó. Simplemente miró a Harry con un gesto de rotunda satisfacción de la cara. 10 puntos menos para Gryffindor, señor Potter, dijo, y los alumnos se quedaron callados e inmóviles, observando tanto a la profesora Umbridge como a Harry. Y ahora permítame aclarar algunas cosas. La profesora Umbridge se puso en pie y se inclinó hacia ellos con las manos de dedos recordetes abiertas y apoyadas en la mesa. Les han contado que cierto mago tenebroso ha resucitado. No estaba muerto, la corrigió un Harry furioso, pero sí ha regresado. Señor Potter, ya ha hecho perder 10 puntos a su casa, no lo estropee más, recitó la profesora de un tirón y sin mirar a Harry, como iba diciendo, les han informado de que cierto mago tenebroso vuelve a estar suelto. Pues bien, eso es mentira. No es mentira, la contradijo Harry. Yo lo vi con mis propios ojos, luché contra él. Castigado, señor Potter, exclamó entonces la profesora Umbridge triunfante. Mañana por la tarde, a las 5 en mi oficina. Repito, eso es mentira.
El Ministerio de Magia garantiza que no están ustedes bajo la amenaza de ningún mago tenebroso. Si alguno todavía está preocupado, puede ir a verme fuera de las horas de clase. Si alguien está asustándolos con mentiras sobre magos tenebrosos resucitados, me gustaría que me lo contaran. Estoy aquí para ayudar. Soy su amiga, y ahora serán tan amables de continuar con la lectura. Página 5. Conceptos elementales para principiantes. Y tras pronunciar esas palabras, la profesora Umbridge se sentó. Harry, en cambio, se levantó. Todos lo miraban expectantes, y Seamus parecía sentirse entre aterrado y fascinado. No, Harry, le advirtió Hermione con susurro mientras le tiraba de la manga, pero su amigo dio un tirón de brazos para soltarse. Entonces, según usted, Cedric Diggory cayó muerto porque sí, ¿verdad?, dijo Harry con voz temblorosa. Todo el mundo contuvo la respiración, pues ningún alumno salvo Ron y Hermione habían oído hablar a Harry sobre lo sucedido la noche en que murió Cedric. Ávidos de noticias, miraron a Harry y luego a la profesora Umbridge, que había arqueado las cejas y observaba al muchacho muy atenta, sin rastro de una sonrisa forzada en los labios. La muerte de Cedric Diggory fue un trágico accidente, afirmó con tono cortante. Fue un asesinato, le discutió Harry, que entonces se dio cuenta de que estaba temblando. No había hablado con casi nadie de aquel tema, y menos aún con 30 compañeros de clase que escuchaban ansiosos. Lo mató Voldemort y usted lo sabe. El rostro de la profesora Umbridge no detonaba expresión alguna. Durante un momento Harry creyó que iba a gritarle, pero ella, con la más suave y dulce voz infantil, dijo: «Venga aquí, señor Potter». Harry apartó la silla de una patada, dio unas cuantas zancadas, pasando al lado de Ron y de Hermione, y se acercó a la mesa de la profesora. Era consciente de que el resto de la clase seguía conteniendo la respiración, pero estaba tan furioso que no le importaba lo que pudiera ocurrir. La profesora Umbridge sacó de su bolso un pequeño rollo de pergamino rosa, lo extendió sobre la mesa, mojó la pluma en un tintero y empezó a escribir encorvada sobre él para que Harry no viera lo que ponía. Nadie decía nada. Aproximadamente después de un minuto, la profesora enrolló el pergamino que, al recibir un golpe de su varita mágica, quedó sellado a la perfección para que Harry no pudiera abrirlo. «Lleve esto a la profesora McGonagall. Haga el favor», le ordenó la profesora Umbridge tendiéndole la nota. Harry la tomó sin decir nada. Salió del aula sin mirar siquiera a Ron y a Hermione y cerró de un portazo. Echó a andar a buen ritmo por el pasillo, con la nota para la profesora McGonagall. Fuertemente agarrada con una mano al doblar una esquina, tropezó con Pips, el Pottergeist, un hombrecillo con boca de pato que flotaba en el aire boca arriba, haciendo malabarismos con unos tinteros. «Hombre, pero si es Potter pipí en el pote», dijo Pips riendo con voz aguda, al mismo tiempo que dejaba caer al suelo dos de los tinteros, que se rompieron y salpicaron las paredes. Harry se apartó de un brinco y le gruñó: «Déjame, Pips». «Oh, el chiflado está de mal humor», replicó el Pottergeist, y se puso a perseguir a Harry por el pasillo, sonriendo burlonamente mientras volaba por encima de él. «¿Qué ha pasado esta vez, Potty, amigo mío? ¿Has oído voces? ¿Has tenido visiones? ¿Te has puesto a hablar en...?» Pips hizo una gigantesca perrota. «¿Idiomas raros?» «Te he dicho que me dejes en paz», gritó el chico y echó a correr hacia la escalera más cercana. Pero Pips, impasible, se tumbó sobre la barandilla y se deslizó por ella siguiéndolo. Ladra el pequeño chiflado, porque está malhumorado. Los más clementes opinan que solo está un poco amargado, pero Pips les asegura que está perturbado. «¡Cállate!». Entonces abrió una puerta en la pared de la izquierda, y la profesora McGonagall salió de su oficina con aire severo y un tanto nervioso. «¿Qué demonios significan esos gritos, Potter?», le espetaba mientras Pips reía socarronamente y se alejaba volando a toda velocidad. «¿Por qué no estás en clase? Me han enviado a verla», le explicó Harry en un tono glacial. «¿Enviado? ¿Qué quiere decir que te han enviado?». Como respuesta, le tendió la nota a la profesora Umbridge. La profesora McGonagall, frunciendo el entrecejo, tomó el rollo de pergamino, lo abrió con un golpe de su varita, lo desenrolló y empezó a leer. Detrás de sus cuadradas gafas, sus ojos recorrían el pergamino rápidamente, y con cada línea se estrechaba más. «Pasa, Potter». Harry le siguió a su oficina, cuya puerta se cerró automáticamente detrás de él. «¿Y bien?», dijo la profesora McGonagall, volviéndose a Harry. «¿Es verdad?». «¿Si es verdad qué?», preguntó él con un tono mucho más agresivo de lo que era su intención. «Profesora», añadió en un intento de suavizar su primera reacción. «¿Es verdad que has gritado a la profesora Umbridge?». «Sí». «¿La has llamado mentirosa?». «Sí». «¿Le has dicho que el que no debe ser nombrado ha vuelto?». «Sí». La profesora McGonagall se sentó detrás de su mesa y se quedó mirando a Harry con el entrecejo fruncido. Tras una pausa dijo: «Toma una galleta, Potter». «¿Que tome...? ¿Qué?». «Toma una galleta», repitió ella con impaciencia, señalando una lata de cuadros escoceses que había sobre uno de los montones de papeles de su mesa. «Y siéntate».
En ese momento Harry recordó aquella otra ocasión en que, en lugar de castigarlo con la palmeta, la profesora McGonagall lo había incluido en el equipo de Quidditch de Gryffindor. El muchacho se sentó en una silla delante de la mesa y tomó un tritón de jengibre tan desconcertado y despistado como aquella vez. La profesora McGonagall dejó la nota de la profesora Umbridge sobre la mesa y miró con serenidad a Harry. Debes tener cuidado, Potter. Harry se tragó el trozo de tritón de jengibre y la miró a los ojos. El tono de voz de la profesora McGonagall no se parecía nada al que él estaba acostumbrado a oír. No era enérgico, seco y severo, sino lento y angustiado y mucho más humano de lo habitual. La mala conducta en la clase de Dolores Umbridge podría costarte mucho más que un castigo y unos puntos menos para Gryffindor. ¿Qué quiere? Utiliza el sentido común, Potter, lo atajó a la profesora McGonagall, y volvió rápidamente al tono al que tenía acostumbrado a sus alumnos. Ya sabes de dónde viene, y por lo tanto, también debes saber bajo las órdenes de quién está. En ese instante sonó la campana, que señalaba el final de la clase. Por todas partes se oía el ruido de cientos de alumnos, que se movilizaban como una manada de elefantes. Aquí dice que te ha impuesto un castigo todas las tardes de esta semana, y que empezarás mañana, prosiguió la profesora McGonagall, y miró de nuevo la nota de la profesora Umbridge. ¿Todas las tardes de esta semana? Repitió Harry horrorizado. Pero, profesora, ¿no podría usted...? No, no puedo, dijo la profesora McGonagall con rotundidad. Pero... ella es tu profesora y tiene derecho a castigarte. Debes ir a su oficina mañana a las 5 en punto para recibir el primer castigo. Y recuerda, ándate con cuidado cuando estés con Dolores Umbridge. Pero si yo solo he dicho la verdad, protestó Harry indignado. Voldemort ha regresado y usted lo sabe. El profesor Dumbledore también lo sabe. Por favor, Potter, lo interrumpió la profesora McGonagall con el ojo, colocándose bien las gafas, pues había hecho una mueca espantosa al oír el nombre de Voldemort. ¿De verdad crees que esto es cuestión de verdades o mentiras? Lo que tienes que hacer es mantenerte al margen y controlar tu temperamento. La mujer se levantó con las aletas de la nariz dilatadas y los labios muy apretados, y Harry también. Toma otra galleta, dijo la profesora McGonagall con irritación, acercándose la lata. No, gracias, repuso Harry fríamente. No seas ridículo, espetó ella. Entonces el muchacho tomó una galleta y dijo a regañadientes, gracias. ¿No viste el discurso de Dolores Umbridge en el banquete de bienvenida, Potter? Sí, dijo que iba a prohibir el progreso, o bueno, lo que quería decir era que el Ministerio de Magia intenta inmiscuirse en Hogwarts. La profesora McGonagall se quedó mirándolo un momento. Luego resopló, pasó por el lado de su mesa y le abrió la puerta a Harry. Bueno, me alegra saber que al menos escuchas a Hermione Granger, comentó haciéndole señas para que saliera de su oficina.